Ah, Después de ya 2 meses en los cuales no daba una actualización al juego de Amazing Digital Circus, decidí ponerme manos a la obra y mejorar más el juego antes de la salida del capítulo número 4. Pero no quería que fuera algo sencillo, así que agregué un nuevo jefe, nuevos personajes jugables, un minijuego nuevo sorpresa y muchas cosas más. Así que quédate pendiente a todo el video, que sé que te va a gustar. Pensé que yo te había olvidado. Como he hecho algunas actualizaciones sin decir nada en absoluto, les mostraré rápidamente lo que hice. Primero, añadí un sistema de idiomas, por lo cual el juego se traduce automáticamente al dispositivo donde estés, y aparte de esto puedes cambiarlo desde el menú y directamente si lo prefieres. También hice un cambio al mapa del circo por fuera en general, haciendo un poco más grande el espacio y mejorando mucho el movimiento del jugador, perfeccionando los saltos y dobles saltos, para que no existan quejas de que el juego está bugueado. También, si se fijan, en la parte superior derecha creé un botón para poder pausar el juego. Esto lo hice porque a veces era muy molesto que tenías que hacer algo y el juego tenía que estar activo siempre y en cada momento. Ya, ahora sí comencemos en verdad con la actualización. Lo primero que hice fue añadir una pequeña decoración a todo lo que sería el minijuego de carreras y dulces, ya que se veía muy poco abandonado y la verdad no me gustaba cómo estaba quedando. Me puse en contacto de nuevo con Clover y le pedí que hiciera algunos diseños. Uno de estos fue el de la reina de caramelo, que entró a reemplazar a un NPC genérico que tenía para acceder al Candy Candy Kingdom mucho antes. Algo que me faltó haber hecho de los capítulos 1 y 2 fue la cueva de Gloinks, así que me puse a diseñar una cueva y este fue el resultado. Está hecho para colocar algunos Gloinks dentro como recompensa, y al nuevo enemigo, la reina Gloink. Y aunque no es un enemigo muy complicado, deberás saltar 10 veces en su cabeza para llegar a eliminarla. Además, que si tocas su cuerpo, terminarás perdiendo 2 de vida por cada vez que suceda, así que deberás tener algo de cuidado si no quieres llegar a morir con ella. ¡Hey! Si te está gustando este video, ¿qué esperas para suscribirte y darle like? En el canal tengo muchos más videos que te gustarán, así que ve a revisarlos después de este. Ahora sí, continuemos. Esta actualización creo que va a salir un poco antes de que salga el capítulo número 3, así que por ahora solamente dejaré un pequeño avance, y es que comenzaré a crear lo que sería el inicio de la mansión. Como todavía no sabemos qué se va a presentar en el episodio, si llegamos a los 500 likes en este video, continuaré con una tercera parte o cuarta parte, haciendo todo lo que sería la mansión de Amazing Digital Circus aquí en el juego 2D. Ahora vamos con algo que me estuvieron pidiendo muchísimo, en verdad muchísimas veces, y les presento a dos nuevos personajes dentro del juego. La primera sería Ragatha y el segundo será Kinger. Estos dos fueron añadidos con sus propios cuartos, y en el futuro cada uno tendrá también su propia habilidad única. Además de esto, quise arreglar el juego de camiones y dulces, ya que no era muy claro el concepto de acelerar, y el por qué después de un tiempo ya no podíamos hacerlo. Así que añadí unas barras que te indicarán cuándo podrás hacerlo y cuándo no, el tiempo de sobrecarga y el tiempo de recarga. Ahora sí les muestro lo más importante de esta actualización, el sistema de caza de personajes. Este nuevo minijuego lo vamos a poder encontrar desde que aparezcamos en el circo principal. Cada hora vamos a tener la oportunidad de obtener una captura. ¿Esto qué significa? Que podremos capturar con la mano que vemos en el minijuego a esa pequeña estrella que representa un Gloink. Después de que duremos con la mano en la estrella alrededor de 5 segundos, saldrá esta animación donde habremos desbloqueado uno de los personajes que salen en la parte de la derecha, cada uno dividido en 3 categorías, los comunes, los especiales y los legendarios. Cada uno de ellos tiene una probabilidad de salir, aunque no es tan complicado que te toque alguno de ellos. Tuve que hacerle varios cambios a este minijuego, como agregarle un botón en el cual inicias la captura, añadir un texto que te diga cuando fallas y la animación de Kane al estar capturándote. Por último, añadí un fondo a cada capítulo del juego y añadí la traducción en los 3 idiomas de todo el juego para que lo puedas disfrutar desde el idioma que más te guste. Y bueno, esta sería la actualización del juego antes de la salida del próximo capítulo. Si te gustó el video, no olvides darle un like y suscribirte para más contenido. Al final te dejaré otros 2 videos relacionados que sé que te van a gustar. Y por último te dejo con el gameplay de esa actualización. Recuerda que mi nombre es Cater y nos vemos hasta el próximo video.